Encuentros digitales de Europa Press. Continuamos con una nueva entrega de los encuentros digitales de Europa Press, en esta ocasión para ofrecerte el segundo episodio de la jornada Seguridad y Defensa ante el Nuevo Orden Mundial, organizada por Europa Press con el apoyo de iCox, Arkimea, GMV, Indra, OESIA, KPMG, Lenovo, Navantia y Eurovesa. Tras abordar en el episodio anterior los retos de la autonomía estratégica en defensa, en esta ocasión nos centramos en el segundo panel titulado Seguridad y Defensa, palanca de innovación tecnológica. En este coloquio participaron José María Millán Martínez, director general del CSTIC, Carlos Laborda, presidente de iCox, Diego Fernández, presidente de Arkimea, Cristina Martínez, directora de servicios de Lenovo, y Justo Sierra, presidente de Eurovesa, quienes reflexionaron sobre el papel de la defensa como motor de innovación en España, el impulso de tecnologías emergentes y la colaboración público-privada como vía para afrontar los desafíos del futuro. Moderando el panel, escuchamos a Javier Roibás, periodista de economía en Europa Press. Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al segundo panel de esta jornada de hoy, que se llama Seguridad y Defensa, palanca de innovación tecnológica, y que la verdad es que tenemos suerte de contar con una mesa con unos ponentes de lujo, la verdad. Por un lado tenemos al teniente general José María Millán Martínez, que es el director general del CSTIC, el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa. Bienvenido, José María. Tenemos a Carlos Laborda, presidente de iCox. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. A Diego Fernández, que es el presidente de Arkimea. Bienvenido. Hola, gracias. A Cristina Martínez, directora de servicios de Lenovo. Bienvenida. Muchas gracias. Y a Justo Sierra, que es el presidente de Eurovesa. Bienvenida. Vale, para arrancar, me gustaría comenzar con algo sencillo. Y es que estamos en un contexto en Europa en el que estamos decididos a incrementar el presupuesto en seguridad y defensa. Sin embargo, hay algunas voces, pues como por ejemplo lo dijo el presidente de Airbus el otro día, de Airbus en España, que ese incremento de los fondos sin cabeza, digamos, sin un plan o sin una estrategia definida, al final aboca a que Europa acabe comprando más a terceros países, como puede ser, pues, por ejemplo, Estados Unidos o cualquier otro. Entonces, con este contexto, lo que me gustaría preguntaros es si cuentan Europa y España con las capacidades industriales necesarias para implementar ese incremento de los fondos para defensa. No sé si, por ejemplo, Carlos, ¿quieres arrancar? Bueno, pues sí, gracias por la jornada que habéis organizado. Y bueno, sí, y lógicamente las estadísticas son las que son y los números son los que son. Y hoy en día Europa está adquiriendo gran parte de los equipos que necesita Estados Unidos y por lo tanto hay un desequilibrio importante entre Europa y Estados Unidos en ese sentido. Y este es el reto que tendríamos que cubrir en Europa, no solamente, que no se ha hablado, paradójicamente, estamos hablando de todos los sistemas de defensa, pero no estamos hablando de cuál es el peso realmente dentro de OTAN, de que Estados Unidos versus el resto de países. Europa está en torno del 65-70% de compras a Estados Unidos hoy en día. Por lo tanto, ya partimos con una desventaja importantísima. ¿Por qué? Pues porque Europa, como hemos dicho, por muchos motivos, ya no entramos en política, pero no solamente creo que sea bastante Europa, pues hemos estado en una dinámica en la que el gasto en defensa ha sido el que ha sido. Y vamos a repetir lo que todos conocemos. Y Estados Unidos ha utilizado la situación también con los intereses que ha tenido. Hemos llegado a esta situación y la cuestión es ahora cambia un poco el rol. Estamos en una situación muy diferente, como todos conocemos, tampoco entramos a analizar. Y en ese terreno Europa tiene que empezar a dar una respuesta muy diferente a la que ha sido históricamente en las últimas décadas. No hablamos solamente de 2 años, de 3, hablamos de una cuestión histórica potente. ¿Está Europa preparada? Sí. Europa yo creo que tiene, en esta pregunta que habláis de la I+D+I, hay 3 palabras importantes: I,
investigación, de desarrollo e innovación. ¿Por qué estamos preparados? Porque en investigación Europa está al nivel, Europa, ya hablo de Europa, a nivel de Estados Unidos, a nivel de China, a nivel de Japón, sin lugar a dudas. Esto lo mencionó antes Cristina constantemente en el tema de las universidades y donde radica el conocimiento básico de las ciencias que necesitamos para desarrollar nuestros productos, que se menciona muy poco y que yo creo que en España concretamente no está bien desarrollado. Pero desde luego en Europa sí. Por lo tanto, a nivel europeo esa ahí existe. Lo único hay que saber utilizarla correctamente, que no se está haciendo. La de desarrollo. El de desarrollo, en las tecnologías que estamos hablando tan potentes ahora mismo, son costes enormes. Los costes para desarrollar los lanzadores, las nuevas generaciones LEO, los de inteligencia artificial, son de una envergadura que sobrepasan de lejos las capacidades que tiene España y solamente unidos en Europa podríamos llegar. No hemos hablado tampoco de eso, pero yo creo que en eso habría que reflexionar si queremos estar a la altura de la IA como está China, como está Estados Unidos. Esto no lo puede hacer ningún país, lo tenemos que hacer Europa. Y por lo tanto, creo que sí. Y después hay la I pequeña, que es la que hoy en día hablamos. Esa I pequeña a mí me encanta, porque es la que cambia los roles. Hasta ahora el pez grande siempre se ha comido al chico, pero yo creo que ahora esto cambia. Es el pez ágil se come al lento. Y en este terreno es donde creo que tenemos que jugar. Y donde jugamos la partida las empresas medianas como Aikos en el terreno que hacen. Por lo tanto, ¿estamos preparados? Yo creo que sí, pero desde luego hay que cambiar muy definitivamente los roles y lo común estamos haciendo. Me gusta mucho esa reflexión del pez ágil se come al lento. Me parece muy interesante. Diego Fernández, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Estamos preparados en Europa y en España? Bueno, yo creo que en España hay unas industrias tecnológicas espectaculares. Mi experiencia en lo que a nosotros respecta es que cuando sales a competir fuera de Europa, fuera de España, por el mundo, te encuentras con tres países. Con Israel, con Estados Unidos y con algún país europeo que está por allí en ese concurso, ¿no? Y bueno, pues a veces ganas. Entonces, si compites fuera de Europa y eres capaz de competir con Estados Unidos y con Israel, significa que tienes una buena tecnología. Si no sales de España, pues nunca sabremos si tenemos esa capacidad. Entonces yo creo que lo que marca la diferencia son las empresas que vamos por el mundo con tecnología propia y a veces ganamos, a veces perdemos. Entonces yo creo que eso es un poco lo que cambia. Creo que hay mucha empresa en Europa muy competitiva, pero creo también que hay mucha empresa que no es competitiva. Esta es mi opinión. Y entonces ahora que hay un momento de bonanza, pues hay para todos, pero cuando sales fuera y toca competir, pues ahí ya se ve que algunas, por muy grande que sea, pues no es competitiva. Esta es mi opinión. Genial. Justo, ¿cómo lo veis desde Eurovesa? Bueno, yo creo que sí que estamos preparados. El sector tiene una gran ventaja y es que de alguna forma es uno de los pocos sectores en los que el contacto directo de las empresas con los usuarios finales, con los clientes, nos permite ver y anticipar qué es lo que cuáles son las capacidades que se van a desarrollar. Después vendrán conflictos y lo cambiarán, pero en ese sentido siempre nos permite tener una visión de largo plazo. Lo que sucede ahora, yo creo que con el nuevo ciclo inversor, es que algunos programas y algunas capacidades que estaban encima de la mesa, que sabíamos que se iban a necesitar desarrollar, pues se han acelerado, ¿no? Y creo que tenemos un ecosistema muy amplio en España. Lo que creo es que hay que ayudar a ese ecosistema. Es decir, hay empresas que están y que poseen unas ciertas capacidades, sobre todo en el entorno de las pymes, que ya se han mencionado muchas veces esta mañana, y que tienen unas capacidades que con un poco de esfuerzo y con un poco de ayuda pues pueden alcanzar las otras capacidades que sabemos que vamos a necesitar, ¿no? Lo que hay que hacer es que todo esto se desarrolle de una forma coordinada y con un alineamiento estratégico, que es una palabra que a mí me encanta, ¿no? Porque si no, al final hay muchas empresas que van a ir todas a la misma capacidad y al final habrá duplicidades y no estaremos cubriendo capacidades en España y en Europa, que efectivamente, aunque puedan ser competidores, pues tenemos que verlo como un socio potencial.
Claro, el momento apremia, ¿no? Y antiguamente cuando hablábamos de I+D estábamos pensando en el largo plazo. Ahora el I+D y sobre todo la I pequeña, efectivamente, pues nos cambia la hoja de ruta todos los días. Pero sobre todo en la parte de innovación, yo creo que es fundamental la colaboración público-privada, la coordinación de todas las instituciones, no solamente las empresas, sino también centros tecnológicos, centros de conocimiento, para que esas capacidades se desarrollen de una forma ágil y rápida, ¿no? Mejorar por ahí. Sí que me preocupa un poco el tema de dimensión, porque al final, bueno, este es nuestro caso, desde luego, estamos muchas veces compitiendo con empresas que tienen un músculo de fabricación y un músculo financiero mucho más grandes que nosotros, ¿no? Y hago una reflexión sobre lo que en Europa hicimos en las últimas 3 décadas más o menos, y es que nos olvidamos de la industria, nos olvidamos de lo importante que es fabricar las cosas, ¿no? Y hemos subcontratado esa fabricación muchas veces de cosas críticas en otras latitudes del planeta que ahora mismo vemos que no están alineados con nosotros. Esas capacidades de fabricación, esas capacidades industriales, somos más conscientes ahora de que tenemos que recuperarlas, evidentemente. No es fácil y eso es algo que a mí, como persona con mentalidad industrial, me preocupa. Me preocupa también que podamos aprovechar y alcanzar esas capacidades acompañadas de una cadena de suministro suficientemente amplia y especializada, porque esa cadena de suministro, si no nos acompaña, pues evidentemente nos va a imposibilitar acceder a esas capacidades, y esa cadena de suministro hay que ayudarla en ese crecimiento, hay que orientarla en ese crecimiento. La cadena de suministro para una empresa de integración, como podemos ser nosotros o algunas de las empresas que han estado aquí esta mañana, pues tienen que ser vistas como socios tecnológicos, ¿no? Y si no aprovechamos la oportunidad ahora de una forma coordinada en la parte de desarrollo tecnológico I+D+I, y en la parte de capacidades industriales, pues nos estaríamos haciendo un flaco favor a las generaciones futuras en nuestro país. Eso está clarísimo. Entonces, la oportunidad está ahí, las capacidades las tenemos, pero hay que trabajar desde el minuto cero y de una forma coordinada. Muchas gracias, Justo. Otro de los grandes elementos que surgen en el ámbito de la defensa es lo que tiene que ver con las infraestructuras para tecnologías pues, relevantes, como puede ser la inteligencia artificial. Entonces me gustaría conocer la opinión de Lenovo sobre cómo encaja en todo esto desde el punto de vista de la innovación y qué importancia tiene. Bueno, desde Lenovo, buenos días y muchísimas gracias por la organización. Pues desde Lenovo creemos firmemente que la infraestructura tecnológica es el cimiento, es la base para poder hacer el despliegue de estas nuevas tecnologías, tanto de la parte de la inteligencia artificial como de la parte de la seguridad y también de lo que es el análisis de datos avanzado. Estamos en un entorno de defensa y en un entorno de defensa, pues la soberanía digital y la resiliencia operativa son realmente críticos. Es decir, eso es algo muy, muy básico que tenemos que llevar a cabo y no lo vamos a poder hacer sin una infraestructura que sea robusta, que sea fiable y que sea también escalable. Antes hablábamos también de todos los costos que supone todo el tema de la infraestructura. Es muy necesario que sea flexible, que haya una flexibilidad y una escalabilidad. Con respecto a la robustez, pues bueno, no lo dice Lenovo, lo dicen nuestros clientes. Dicen que somos el fabricante de infraestructuras x86 más fiable y con mayor satisfacción del mercado. Bueno, hay organismos independientes como el ITIC que así lo certifica, entre otros. El ITIC significa Information Technology Intelligence Consulting. Y bueno, por otra parte también pues he sabido que somos número 1 en el entorno de supercomputadores. En España tenemos el ejemplo del Barcelona Supercomputing Center con tecnología Lenovo, que realmente pues, es el primero en Europa y es uno de los más avanzados. Es el primero en España y es uno de los más avanzados también en Europa, y que tiene pues, una doble misión y visión, por una parte científica, en donde bueno, pues, se presta a la investigación de excelencia, y por otra parte también sobre la computación de altas prestaciones o HPC.
Entonces se pone en manos también no solamente de la industria y de la parte científica, sino también de la parte de la administración pública y de la parte militar. Está dentro del ranking del top 500 y es totalmente pues, entendible que nosotros presumamos de esa supercomputación por parte de Lenovo. Por otra parte, también hay fabricación de otros servidores como el SR650 y el SR950, perdón por las siglas, pero creo que es importante resaltar que hay pues, realmente servidores que están creados y fabricados pues, para que haya entornos de emisión crítica y que trabajen sobre entornos extremos. Entornos extremos me refiero a entornos hostiles que pueden ser también muy valuables para lo que estamos hablando de defensa con respecto pues, al calor, resistentes al calor, al polvo, a la vibración, etcétera. Con respecto también no solamente a la infraestructura, sino también a todo lo que es la inteligencia artificial, damos nuestra visión estratégica con respecto a que es necesario pues, mantener una IA que sea en un entorno híbrido. Realmente, pues, la coexistencia debe ser un hecho de cara al presente y de cara al futuro. Por una parte, tenemos la IA en nube pública, que nos va a dar pues, la posibilidad de la innovación bueno, de una forma muy rápida. Tenemos también que tener en cuenta una IA con infraestructuras propias, porque aquí estamos hablando también mucho de seguridad y estamos hablando también de cumplimiento de la regulación. En Europa especialmente, pues todos sabemos aquí que la regulación en Europa pues quizás es más exigente que en cualquier otro mercado. Y también, pues, si queremos avanzar en soluciones de misión crítica y que tengan pues, una información en tiempo real, tenemos que contar también con una baja latencia. Y eso nos lo va a dar también una infraestructura propia que esté creada y diseñada pues, para eso. E igualmente la coexistencia con una IA privada completamente, en donde pues, de una forma offline trabajemos con los datos privados y que nos aseguremos de que no van a ir a ningún sitio. Esa coexistencia para nosotros es la visión que nosotros tenemos y bueno, pues desde Lenovo facilitamos todas esas soluciones en el mercado y enlazando con la parte de costes, y no me quiero tampoco extender mucho más, tenemos una visión también de infraestructura como servicio, de forma que ponemos a disposición también del mercado el hecho de tener una infraestructura potente sin tener que hacer una gran inversión de inicio. Es decir, en una infraestructura como servicio vamos a poder utilizar una infraestructura que no vamos a pagar en ese momento, sino que vamos a hacer un pago por uso. El pago por uso que está relacionado sobre todo con el consumo, y ahí también enlazamos con una parte muy importante de la que creo no hemos hablado todavía, que es la parte de la sostenibilidad, del ahorro energético, que solamente paguemos por lo que usamos y que además sea con una tecnología pues, que facilite también pues, todo ese enfriamiento, ¿no? que estamos creando con la parte de la infraestructura, con un enfriamiento pues, a través de una solución líquida, con un entorno, pues, un circuito que sea cerrado, que es nuestra tecnología Neptune, que lo facilita también. Y de esta forma, pues oye, reducimos considerablemente la huella de carbono y contribuimos a que el gasto pues, energético pues, sea menor. Precisamente hablas de temas de supercomputación, de inteligencia artificial. Entonces, desde ese punto de vista, José María, están hablando las empresas de innovación. Me gustaría saber cómo se integra y se adapta toda esta innovación y tecnología a las necesidades de defensa. Y al mismo tiempo, también me gustaría saber tu opinión sobre, bueno, o cómo se está haciendo, cómo se cubre el hueco de la decisión que hemos tomado como país de no apostar por determinados proveedores que cuentan, pues, quizá con una tecnología muy desarrollada, muy avanzada. Bueno, muchas gracias. Son dos preguntas que no tienen nada que ver una con la otra, así que vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador. Por partes. Vamos a contestar primero la primera. La primera pregunta, la forma de integrar y adaptar la innovación tecnológica en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, hay que tener presente que es completamente diferente a otros ámbitos, digamos, más orientados a la producción de bienes, ¿no? Es diferente primero porque las soluciones innovadoras se consiguen empleando tecnologías que ya están maduras, que ya se han probado, ¿no? Muchas veces por la integración y por la
colaboración entre varias tecnologías ya maduras o que en algún momento sean emergentes. Voy a poner un ejemplo banal. Los drones, por un lado, más la inteligencia artificial por otro, son dos tecnologías completamente maduras, pero combinadas han producido una gran innovación incluso en el combate. New Space podría ser otro. Esa realidad nos lleva a la necesidad de tener un talento interno, es decir, un conocimiento en la organización. Eso establece una primera gran diferencia. La segunda diferencia es la enorme velocidad de cambio que hay en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Cambio hay en todas las tecnologías, pero es evidente que en este ámbito, en el de las TIC, ese cambio es muchísimo más rápido que en otras tecnologías. Para no perder perspectiva en esa rapidez de cambio es imprescindible que toda esta innovación se adapte dentro de un proceso de transformación digital. Si no hay un proceso de transformación digital, se pierde rápidamente perspectiva en ese sentido. Y la tercera gran diferencia es la enorme diversidad de actores innovadores que hay en el ámbito de las TIC. Está la industria, la gran industria norteamericana y china, por ejemplo. Está la universidad, que muchas de ellas generan spin-offs de desarrollos que hacen en las universidades. Las organizaciones internacionales de seguridad y defensa, la OTAN, la Unión Europea. Los estados, por supuesto. Organizaciones no estatales de ámbito, por ejemplo, las ONGs. Incluso el crimen organizado es una enorme fuente de innovación en el ámbito de las TIC, cosa que no ocurre, por supuesto, en otros ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Defensa con estas tres grandes diferencias? La primera, mantener el talento interno en todo lo posible, es decir, establecer que el conocimiento de lo que está pasando alrededor en lo que respecta a las tecnologías TIC resida en la propia organización. Insistir, en segundo término, en la enorme importancia de la transformación digital como proceso transversal que nos da perspectiva frente a la velocidad del cambio, y hacer una colaboración con todos los actores que podamos, lógicamente con el crimen organizado de momento no, en lo que respecta a actores innovadores, sobre todo con respecto a la industria y a la universidad. Y con esos tres elementos generamos una especie de plan. En el momento que vemos una tecnología que puede ser innovadora en ese aspecto, establecemos una estrategia departamental para que haya una gobernanza. Aquí, si no se establece una gobernanza, llegamos al caos tecnológico y que cada uno haga lo que sea con una tecnología decidida por él mismo. Eso no puede ser. Es decir, necesitamos tener una fuerte gobernanza y sobre todo que sea finalista, que la innovación sea finalista con respecto a las necesidades del Ministerio de Defensa. Y estas están clarísimamente determinadas por las exigencias que tiene el combate multidominio, de hiperconectividad, de mando y control, de interoperabilidad y de ciberseguridad. Esos cuatro elementos son los fundamentales, los que nos permiten exigir, de alguna manera, que toda la innovación en el ámbito TIC tenga un carácter finalista, es decir, que se conviertan en un servicio productivo orientado, como digo, a esos cuatro grandes elementos que requieren las Fuerzas Armadas para desarrollar, mejor dicho, para vencer en el combate multidominio, que es el que ahora mismo está definido por parte del GEMAD como prioritario. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, que también es muy interesante, me pides mi opinión personal. Evidentemente, mi opinión personal la tengo personal y no la voy a... Pero aquí hay elementos que no nos tienen que hacer perder tampoco la perspectiva. Lo primero es que hay muchos actores con tecnologías muy desarrolladas y no hay absolutamente ninguno en este ámbito TIC que sea imprescindible o que sea único fabricante o que sea el único que tenga determinado nivel de desarrollo. Insisto que hay muchos actores con tecnologías muy desarrolladas. Para potenciar nuestra soberanía estratégica conviene además diversificar nuestras alianzas también estratégicas, y eso es lo que hemos hecho, sobre todo también por exigencias de las condiciones de seguridad de nuestros elementos, que nos exigen implantar soluciones tecnológicas de varios fabricantes, con lo cual no hay, una disminución de la capacidad operativa por esta decisión de país, como decías antes. Esto también nos permite potenciar nuestro nivel irrenunciable de soberanía tecnológica. Se ha hablado mucho sobre este asunto en el mes anterior.
y durante esta, que es mejor todavía que la anterior, evidentemente. Y creo que debemos ser conscientes de que no vamos a ser razonablemente capaces de tener una total autonomía estratégica, pero de la misma manera tenemos que ser también conscientes de que no podemos renunciar a la que sí podemos alcanzar. Y esa está muy clara. Y uno de los elementos que más claramente se me antoja a mí, y lo he dicho ya en varios foros, es la creación de software. Hemos hablado en la mesa anterior profusamente y estaba muy orientado a la producción de elementos físicos, ¿no? De sistemas antimisiles, sistemas de carros, patas. Pues hay que considerar que la construcción de software, la creación de software, es también un elemento de fabricación nacional que nos puede dar un nivel de autonomía al cual no podemos renunciar. Y es muy importante, y además en muchísimos campos, en el de la ciberseguridad, de control, las comunicaciones, guerra electrónica, criptografía, quantum, inteligencia artificial, simulación. Fíjense, me han salido 8. Pensé ayer por la tarde reflexionando sobre estos asuntos, que además están alineados con el white paper for the European Defense de para 2030. Y esas son mis reflexiones sobre esas dos preguntas. Muchísimas gracias, José María. Me gustaría retomar un punto que creo que mencionó antes Diego sobre el tema de la dimensión de las compañías. Entonces, Carlos, te pregunto, tanto en España como en Europa se plantea pues, bueno, la necesidad de crear campeones nacionales. Aunque es un término que a Indra no le gusta demasiado, pero bueno, Indra es la empresa tractora de todo este ecosistema. Entonces, lo que me gustaría saber es, desde el punto de vista de iCox, cómo se integran en este planteamiento empresas que quizá no son tan grandes, pero que tienen mucho que aportar. Bien, pregunta complicada. También se ha hablado en la otra mesa sobre el rol que hay que jugar y cómo hacerlo, ¿no? Y yo he empezado antes a hablar de otras cosas y me he ido a Europa. Nosotros somos una empresa, como todos conocéis, que estamos liderando ciertas cosas, ¿no? Satelitales, todos en el terreno, que es en la parte donde nosotros trabajamos, temas de comunicaciones en general, SDR, estamos involucrados, hemos estado muy involucrados, en fin, todo, inhibición, contra dron, vigilancia. Este es el terreno de las ondas electromagnéticas, que es donde nosotros queremos estar, y todo lo que conlleva la guerra electrónica en ese campo, para, dejar transparente las operaciones en todo lo que estamos hablando de onda. Onda quiere decir contra drones, vigilar lo que está pasando, un radar, cualquier señal que te está interfiriendo a ti o el enemigo está utilizando. Ahí es donde está nuestro campo. Y es un nicho de mercado muy concreto. Yo, como he comentado, creo que la batalla está en Europa, porque hacer una batalla de cainista en España para que el rey Pirro, después vaya a vencer ninguna batalla porque no va a quedar nada con lo que luchar, en Europa, a mí no me parece que sea el camino. Yo creo que el camino es Europa. Y tenemos que colaborar en Europa sí o sí. Y ya hemos dicho que efectivamente todos los países europeos están involucrados en su industria y protegiendo su industria. Cada una de sus industrias hay sus alianzas con sus propias industrias de su país. Y o en Europa somos capaces de romper esto, o no vamos a llegar a ningún sitio. Desde mi punto de vista, nunca. No vamos a llegar. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar ahí. Y toda la parte de financiación ahora que viene, cuando obligan a que haya dos empresas, al menos dos empresas, dos países diferentes colaborando para recibir esa financiación europea que viene y todo esto, va encaminado en esa línea. Entonces, si lo pienso a nivel europeo, pues lo pienso mucho más a nivel español. Y entonces a nivel español debemos hacer lo mismo. Hemos dicho que no tenemos capacidades ni siquiera con todas las que tenemos, porque estamos preparados de hace un tiempo con los presupuestos que había y con los proyectos que hemos trabajado, y tenemos que adaptarnos, no solamente con infraestructuras, lo cual estamos haciendo todos también, sino con conocimientos, con desarrollos nuevos, tenemos que ir adaptándonos a todo este tema que viene por delante, que es ya un trabajo bastante complejo desde el punto de vista de las empresas, como para no entrar en acuerdos. Yo entiendo que debemos llegar a acuerdos sí o sí, tenemos que llegarlos y hacerlos. Tenemos que llegar a acuerdos con empresas europeas sí o sí,
Si no, lo vamos a llevar muy mal. Y un punto. Yo sí que diría que la tecnología, desde el punto de vista nuestro, es agnóstica. Nosotros, nuestra misión es entregar el mejor equipo para nuestras Fuerzas Armadas, respetando, por supuesto, las decisiones de la soberanía de nuestro gobierno, que él es soberano y nosotros vamos a cumplir y vamos a seguir siempre al lado de la decisión que tome el gobierno, que la tome en cualquier caso. Pero la tecnología es agnóstica y además no hay ninguna empresa en el mundo hoy en día que sea 100% autónoma tecnológicamente. Ninguna. Toda depende de todo el mundo y todos sabemos que las interrelaciones que hay entre empresas tecnológicas es tan compleja que resultaría muy complicado de entender lo que ocurre cuando prescindes o dejas de prescindir. Por lo tanto, yo lo veo desde ese punto de vista, de que nuestra visión en ICOS al menos es entender qué es lo que está pasando en el mundo. Queremos saber todo lo que está pasando en cada país, qué tecnologías se están desarrollando, cuáles son las disruptivas, cuáles son las que van a venir dentro de 3 años. Yo veo más que con las luces largas, a mí me gusta ver con el telescopio, para saber la ciencia hacia dónde nos lleva, para después con unos prismáticos pensar en lo que tengo que tener en 3 años y después con los ojos saber lo que tengo que hacer hoy. O sea, yo pongo 3 escenarios. Y este es el que tenemos que hacer. O sea, si no lo hacemos de esta manera, yo entiendo que no funcionará nada. Muchísimas gracias, Carlos. Diego, un poco en la misma línea que la pregunta que le hacía a Carlos, ¿qué aportan a la cadena de valor en términos de innovación empresas, pues bueno, como Arquimea, que quizá a veces en términos mediáticos pasan un poco por debajo del radar, pero que son muy importantes? Y es que de hecho habéis participado en el foro de la industria de defensa de la OTAN recientemente. ¿Cuál es, digamos, el valor que aportáis? Bueno, muchas gracias. Nosotros hacemos munición merodeadora, drones. Ahora es el producto de moda en defensa gracias a Ucrania. Y bueno, pues la verdad que la participación en la cumbre de la OTAN fue pues espectacular. Para mí fue una lección. Yo era la primera vez que iba y bueno, pues escuchar al presidente Zelensky contar cómo están utilizando los drones para ganar la batalla frente a Rusia, pues fue espectacular. Para que os hagáis una idea, tienen capacidad de producción de 8 millones de drones al año. Nosotros ahora mismo podemos producir unos 4.000. Pues claro, yo me imaginaba que pues, la cantidad de trabajo que queda por hacer, ¿no? Nuestra estrategia es ahora mismo, bueno, pues nuestros drones tienen una distancia de operación de 25 kilómetros. Ahora estamos desarrollando drones de 100 kilómetros y de 150 kilómetros. Vamos a hacer incluso un pequeño misil de crucero aprovechando las tecnologías que tenemos de los drones para ampliar nuestro alcance, que es exactamente lo mismo que está haciendo Ucrania con su industria. Y nuestro plan es colaborar con plataformistas para incorporar esta munición que es novedosa y que ha demostrado ser un poco muy útil en el campo de batalla, pues incorporarla a todo tipo de plataformas. Entonces, bueno, pues tenemos acuerdos con fabricantes de vehículos para incorporar munición a los vehículos. Hemos firmado hace nada un acuerdo con Airbus para incorporar la munición merodeadora a los aviones de transporte C-295 y A400 para que puedan lanzar enjambres de drones en el campo de batalla. También estamos desarrollando un demostrador con Airbus Helicopter para lanzarlo desde helicópteros. Y por supuesto con Navantia pues estamos también embarcando la munición en los buques, ¿no?, de la Armada. Este es nuestro plan. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha quedado claro que actualmente los conflictos tienden a ser entre drones y yo creo que hoy en día todo el mundo quiere tener drones no solo para atacar, sino también para defenderse de otros drones, que es hacia donde va el mercado. Y ese es el valor que aportamos nosotros. Somos una empresa pequeña, unos 500 empleados y bueno, pues la ventaja nuestra es que llevamos bastante tiempo en el sector de la defensa, vendemos fuera de Europa y bueno, pues cuando lo hacemos, cuando salimos por el mundo a vender, pues vamos con la marca España allí a intentar vender tecnología española que es poco conocida. Ahora mismo competimos en el mundo, y además esto hay que decirlo porque es un orgullo. Munición merodeadora hay 3 actores. Israel, en el mundo de la Alianza Atlántica, claro, no me meto en el otro bando al cual no podemos acceder. Pero en el mundo de los países en los que podemos competir tecnológicamente, pues está Israel, Estados Unidos y nosotros. Ningún otro tiene drones probados en combate en Ucrania
y ningún otro está en los grandes concursos internacionales de suministro de drones. De este tipo, de la munición merodeadora. Entonces yo creo que podemos aportar mucho valor porque tenemos tecnología desarrollada en España. Eso es un poco el mensaje. Pues precisamente mencionaba Diego que bueno, que el tema de los drones es uno de los elementos digamos más destacados en la situación actual. Otro de los elementos destacados es precisamente el tema de los vehículos militares terrestres en este boom del sector de la defensa. Entonces, justo me gustaría conocer la opinión de Eurovesa sobre esto. Eurovesa lleváis años en el sector con productos muy especializados y que quizás la gente no es consciente de la importancia y del peso que tiene dentro de nuestras propias Fuerzas Armadas. Sí, claro. Nosotros somos fabricantes de plataformas todoterreno de muy alta movilidad. Y cualquier sistema que necesite estar sobre una plataforma que necesite ser móvil, pues necesita una plataforma nuestra o de otros fabricantes, ¿no? La movilidad es básica, ¿no? para poder llegar a alcanzar esa ventaja en el campo de batalla, y tener plataformas fiables y robustas pues es especialmente crítico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos vehículos que han estado desplegados en zonas de conflicto donde iban embarcados pues sistemas de comunicaciones, mando y control muy complejos. El vehículo no puede fallar porque estaríamos perdiendo toda la inversión. Nuestra empresa, al final, lo que hace es plataformas totalmente adaptadas a la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre la misma plataforma a lo mejor tenemos que desarrollar, y hablo de cifras reales, a lo mejor 59 variantes diferentes para nuestras Fuerzas Armadas y más de 130 a nivel mundial. Por lo tanto, muchas veces se nos ve como empresa de nicho, y es cierto que en la categoría de producto que fabricamos pues no deja de ser un nicho, pero es un nicho suficientemente amplio como para que tengamos que adaptar la plataforma y tener esa capacidad para adaptarla. Y esa capacidad para adaptarla nace desde nuestro nacimiento como empresa. ¿Por qué? Porque nuestros vehículos siempre son la herramienta auxiliar de muchos sectores, pero no son la herramienta fundamental de ninguno de los sectores en concreto. Y eso nos obligó desde el principio a trabajar con estrategias colaborativas. ¿Con quién? Con los fabricantes de esos sistemas de mando y control que comentábamos, con un fabricante de un sistema de misiles, con un fabricante de un sistema de armas, etc. Y esas son las capacidades más especializadas que tenemos. Con estas capacidades, en España aproximadamente el 50% de la movilidad táctica sobre ruedas está sobre Avanta, que está sobre nuestro vehículo. Y dentro de lo que son los fabricantes europeos de nuestra categoría, y competimos con otras empresas que no viene a cuento ahora mencionar, pero que son italianas, alemanas, francesas, etc. Esta estrategia de esta versatilidad, de reforzar tanto el nicho en base a colaboraciones estratégicas con los fabricantes de sistemas, pues ha hecho que tengamos el producto posicionado prácticamente en 30 países, ¿no? Y que hayamos al final suministrado muchas más unidades que nuestros competidores, que son empresas mucho más renovadas y más grandes. Por lo tanto, esa capacidad, esa adaptabilidad y esa orientación hacia la aplicación y hacia la capacidad, que al final es lo que va a requerir nuestro cliente, es el valor más importante que aportamos, y es en lo que estamos permanentemente peleando y luchando, y obviamente haciéndolo de una forma muy a medida, para que esa capacidad de adaptación se vea siempre reforzada, ¿no? Y vaya más, y es una estrategia que va a ir a más, evidente. Y José María, tanto la semana pasada y seguramente que esta semana también, uno de los grandes temas ha sido el aumento del presupuesto en defensa, ese 5% del PIB. Lo que me gustaría saber es cómo se concreta la coordinación en la Unión Europea para planificar y poner en marcha todo lo que se quiere hacer. Y también si quizá podemos esperar nuevos grandes programas europeos conjuntos, como de hecho se reclama mucho desde el sector. Bueno, vamos a pasar por alto entre el 5% y el 2,1%. Teniendo en cuenta que para llegar al 5% habrá que pasar antes por el 2,1%, ¿no? Al debate que ha habido. Fundamentalmente. Enmarcado ahí. Sí.
Bueno, son dos elementos también un poco distintos, porque el compromiso del 5% se alcanzó en el seno de la OTAN. Me pregunta sobre la coordinación en la Unión Europea. El CSTIC, que como sabéis es una dirección general de reciente creación, y por tanto somos bastante pequeños en dimensiones. Hemos conseguido gestionar con bastante éxito cerca de 440 millones de euros de proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a los cuales habría que añadir los proyectos correspondientes del Mando de Ciberespacio y del Centro Nacional de Inteligencia, englobados en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Yo creo que para España es una buena noticia que hayamos sido capaces, y veo aquí también algún proveedor que ha conseguido poner en servicio servicios productivos desarrollados a través de estos proyectos. Creo que es, insisto, una buena noticia y hemos sido capaces de gestionar esta cantidad de dinero. Algunos de estos proyectos, que ya no son proyectos, ya son realidades, muchos a punto de entrar en producción y otros ya en servicio productivo, como digo, se van a proponer en foros de compartición tanto de la Unión Europea como de la OTAN, de compartición, como digo, de infraestructuras de validación y testeo. Eso también nos coloca a España en una posición bastante interesante con respecto a otras naciones. Pero aquí quiero aprovechar la pregunta para hacer una reflexión sobre otro recurso del que no se ha hablado demasiado. Hemos hablado del recurso económico, hemos hablado del recurso del personal, del talento, pero nos falta un recurso que es fundamental y del que siempre estamos escasos, que es el tiempo. Queremos convertirnos en una potencia de defensa y ser autónomos, pero no lo podremos hacer de manera automática, eso es prácticamente imposible. Y esta reflexión la traigo a colación de que efectivamente el centro, el CSTIC, esta dirección general, tiene que hacer un esfuerzo en enfocarse hacia proyectos del EDF en colaboración con el resto de direcciones generales del Ministerio, pero la disponibilidad de los otros dos recursos nos va a impedir hacerlo en el menor tiempo que para mí sería ideal. Con respecto a grandes proyectos o programas europeos conjuntos, sí, en el ámbito TIC los hay. Hay aquí también empresas que están liderando muchos proyectos de esas características. No sé hasta qué punto se pueden considerar proyectos comunes o conjuntos con otros países, porque luego están las reticencias a compartir información en un ámbito que es muy sensible desde el punto de vista de la ciberseguridad y de la seguridad de sistemas críticos y sistemas de emisión. Sería muy interesante desarrollar un poco un debate en este aspecto, porque efectivamente España está liderando a través de empresas algunos de estos proyectos, pero vemos que dentro del proyecto hay una competencia tremenda y muchos intereses que escalan también al nivel político y que impiden el desarrollo normal de estos proyectos. Por tanto, tampoco estoy seguro de que el ámbito TIC, las empresas del ámbito TIC, estén deseosas de este tipo de proyectos, sobre todo ahora que hay financiación, o que hay posiblemente financiación nacional. A lo mejor acudíamos a esos proyectos de EDF porque no teníamos financiación en España. Si la hay, es posible que ese interés pues, se pueda matizar o se pueda modular un poco. Y nada más, quería hacer una reflexión sobre el dato que ha comunicado Diego, nos ha compartido Diego, ¿no? De los 8 millones de drones frente a los 4.000. Que es muy significativo, pero yo creo que no nos podemos identificar con una sociedad que está en guerra. Ni en innovación, ni en capacidad de fabricación, ni en agilidad. España, cuando se encontró en su última guerra civil, también tenía esa capacidad de innovación, esa capacidad de fabricación y esa agilidad. Si no, repasen el material fotográfico de camiones blindados de una manera absolutamente artesanal para salir del paso, que es lo que está haciendo la sociedad ucraniana. Muchas gracias. Diego, no sé si quieres añadir algo. Alusiones, ¿no? Nada, que la mejor forma de evitar la guerra es disuadir. Entonces, si tuviésemos 1 millón de capacidad de producción, disuadiríamos. Sí, ahí estoy de acuerdo. O sea, la guerra es cara, la disuasión es cara, pero la guerra lo es más todavía. Exacto.
Vale. Vamos mal de tiempo. Nos quedan 2 minutos, pero sí que quería hacer una última ronda a la parte empresarial que estáis aquí en esta mesa. Si podéis hacerlo de la forma más breve, mejor. Que es, me gustaría saber qué le pedís al gobierno y a las administraciones para poder colaborar de la mejor manera posible en el cumplimiento de los planes en materia de defensa. Si quieres empezamos por ti, Diego. Bueno, yo voy a pedir algo imposible, pero es lo que hay que hacer. Pedir es gratis. A ver, tenemos un problema en la forma en la que compra el Ministerio de Defensa. Realmente el problema principal es que compra demasiada gente. Es mi opinión personal. Ejército compra, Ejército de Tierra, Ejército de Espacio compra, la Armada compra, hasta el organismo central del Ministerio de Defensa compra. Eso es un problema cuando quieres meter innovación transversal a todos los ejércitos, que es lo que me está pasando a mí. Ahora tengo que ir a venderle a uno, a otro, y al final pues, se nos pasa el tiempo y perdemos ese recurso tan escaso que es el tiempo. Entonces, mi propuesta es centralizar el proceso de compra de aquellas tecnologías o productos que sean transversales a los ejércitos. Centralizarlo, dotar de presupuesto a alguien que se encargue de comprar y que no tenga que opinar todo el mundo, porque al final cada operativo quiere una cosa y es un caos. Bueno, ¿Justo? Bueno, yo creo que las empresas que se dedican al ámbito de defensa tienen un barniz diferente, una vocación de servicio y muchas veces pues estamos dispuestos a tirarnos a la piscina. Pero si hay agua, mejor. Entonces, estabilidad presupuestaria y financiera, eso está clarísimo y que eso sea de largo plazo, es decir, sostenibilidad. Eso se traduce en programas muchas veces, ya lo hemos visto la importancia de los programas, que son los que, como se ha dicho aquí, permiten a las empresas planificar las inversiones y los retornos de esas inversiones. Todas las herramientas posibles de colaboración público-privadas ya se han mencionado aquí, pero bueno, algunas también se están ahora gestionando a través de CEDETI, con compras públicas innovadoras, otros programas que existen ahora mismo, que permiten hacer, obviamente, a las empresas I+D ayudando a tener un cierto colchón financiero. Facilidades de contratación y jurídicas. Es muy difícil entender cómo algunos de los bienes más complejos y sofisticados se contratan en mayo o en junio y se tienen que entregar en diciembre. Es inviable. Las empresas muchas veces tienen que hacer una provisión el año anterior para empezar a fabricar. Facilidades financieras. Éramos el patito feo de la industria hasta hace relativamente poco. Esto está empezando a cambiar, pero hasta hace unos años financiar una operación grande de exportación con determinados bancos pues era muy difícil, era realmente difícil. Y esto lo enlazo con el último punto que quería reforzar para pedir a las administraciones que se está trabajando y se está haciendo muy bien, que es no disminuir el esfuerzo en la difusión de la cultura de defensa. Eso las empresas lo agradecemos porque al final no deja de ser parte no dejamos de ser parte de la sociedad, y si esa sociedad entiende la necesidad de la defensa y la necesidad de una industria de defensa, entonces nos irá a todos mucho mejor. Carlos. Bueno, casi lo han dicho todo ya. ¿Poco te han dejado? Bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, absolutamente suscribo todo. La ley de contratación del Estado definitivamente hay que cambiarla. Esto, si no se cambia, nos va a crear muchísimos problemas, y esto creo que es algo que está muy analizado y que creo que cualquier despacho jurista experto pues lo puede dejar clarísimo y explicar. En cuanto a la estabilidad, por supuesto que sí, las empresas necesitamos algo de estabilidad. Y yo quiero matizar un tema en este asunto. Es decir, aquí también se ha dicho, creo que Cristina mencionaba algunas cosas sobre la universidad, pero también la estabilidad, el talento, todo esto. El talento para la investigación, el desarrollo y la innovación que nosotros tenemos que hacer es un talento de mucha calidad, lo que quiere decir que es un talento caro. Mantener esa capacidad de personas con ese talento para poder desarrollar lo que estamos haciendo y lo que tenemos por delante es clave. Y esto es muy caro, no podemos olvidar. Después las infraestructuras también, pero al final nosotros necesitamos una seguridad, una certeza para poder realizar esas inversiones, que efectivamente han estado muy lastradas. Nos comentaba el señor de KPMG que había muchos fondos que incluso tenían cláusulas de no inversión en nada que tuviera que ver con defensa. Por lo tanto,
la financiación siempre ha sido un problema. Ahora parece que hay líneas de industria que pueden resolver eso. Espero que también de aguas abajo hacia las empresas medianas y pequeñas, no solo se queden las grandes, que sería, entiendo, un gran error si se hace esto. Y por lo tanto necesitamos esa estabilidad, porque no podemos planificar qué desarrollamos. Los desarrollos tecnológicos, la innovación esta que hablamos es carísima. Hacer cualquier tipo de, que se lo preguntan al señor Elon Musk con sus Starship y demás, ¿quién puede aguantar una secuencia como esta de inversiones y de prueba, fallo, error, donde cuesta cada vez prueba 1.000 millones? Es inviable si no hay una ayuda pública, si no hay una inversión. Y por lo tanto yo creo que también todas las líneas que hay de desarrollo de nuevas tecnologías dentro del gobierno y dentro del ministerio se deberían potenciar en esa línea mucho más para afianzar el conocimiento, el talento y, por supuesto, para tener las infraestructuras mínimas que consideremos para cumplir nuestra misión. Y, de nuevo, yo entiendo que esto se tiene que hacer coordinando en Europa al menos. Si no, vamos a esto de siempre hablar 200 plataformas entre terrestres, marítimas, aéreas en Europa frente a 35 plataformas en Estados Unidos, pues estamos duplicando, triplicando, cuadruplicando las inversiones para la misma plataforma en diferentes países por toda esta mala organización o falta de eficiencia que tenemos en Europa. Entonces yo pediría, desde luego, que eso se racionalizara y que a las empresas nos den las herramientas que necesitamos, que es seguridad, continuidad y los recursos financieros en las mismas condiciones que todos. Me encanta porque al final la lista de peticiones se va agrandando. Cristina, ¿te gustaría agregar algo? Sí, yo lo que pediría, pues igual que a cualquier otro organismo también, es colaboración. Colaboración a la hora de también ser transparente con los proveedores y que dejemos de hablar también de proveedor-cliente, sino de que empecemos a hablar de colaboradores y que necesitamos saber, pues sobre todo para poder entregar en tiempo, saber cuál es la planificación a corto, a medio y largo y colaborar en la construcción de las soluciones, no solamente con nuestros clientes, sino también pues, con otros colaboradores, porque bien se decía en esta mesa que realmente el entorno es muy complejo y que tenemos que colaborar todos con todos para crear pues, soluciones que sean las adecuadas. Y una segunda cosa es un poquito de apertura también de mente con respecto a poder tratarlo como un servicio, porque sobre todo relacionado con la parte de las infraestructuras, ya hemos abierto la mente para trabajar como servicio, por ejemplo, en la nube, pero sin embargo en la parte de las infraestructuras, en el sector público, nos encontramos que eso muchas veces por temas de regulaciones, etcétera, nos es un poquito complicado. Y realmente, si tenemos en cuenta que por mucho que planifiquemos, la planificación es posible que la tengamos que cambiar con estas nuevas tecnologías que están viniendo, pues justamente para no hacer una inversión grande que no sabemos dónde nos va a llevar, es decir, que no sabemos si va a ser demasiado pequeño o demasiado grande, tener pues una solución como una infraestructura como servicio o como una GPU como servicio o como un IoT como servicio puede ser la solución para poder tener esa tecnología renovada y que realmente no la paguemos desde el principio y no invirtamos en principio lo que no sabemos si vamos a gastar o no. Esas dos cosas, básicamente. Genial. José María, después de escuchar un poco la inmensa lista de peticiones... Las he apuntado todas, para darlas a la Secretaría de Estado. Y con esto cierras, ¿eh? Y la siguiente es que las tratáis directamente cuando esté aquí, no cuando se haya ido. No se deja. Lo dejamos. No, hombre, no puedo estar más de acuerdo con todos vosotros porque también a nosotros nos gustaría tener estabilidad presupuestaria y una ley distinta. Recordad que la ley que tenemos ahora mismo, la normativa que tenemos ahora mismo, está hecha para no gastar. Pero también tenemos que jugar con las cartas que nos han tocado. Lo sabéis mejor que yo. Bueno, yo como soy el responsable de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Ministerio, sí me gustaría cerrar esta mesa apelando un poco a la importancia y a la realidad, ¿no? De que estamos viviendo en una sociedad informacional, que definía así hace ya casi 30 años Manuel Castells. Nada importante puede hacerse sin las tecnologías de la información y las comunicaciones, en ninguno de los ámbitos. Y dentro de importantes podemos poner
sistemas físicos, sean de armas o no, procesos humanos, etc. Y el problema, o lo que pido, o lo que me gustaría, es que se incorporasen esas tecnologías de la información y el conocimiento definitivamente a las líneas de negocio de la defensa, que muchas veces no están incorporadas. Parece que van un poco todavía al margen o en paralelo, pues con todos estos grandes programas de los que nos han hablado durante toda la mañana muy acertadamente. Insisto, poco pueden hacer, se habla incluso de la nube naval. La nube naval acabará siendo la nube del Ministerio de Defensa, hibridada seguramente con la nube pública, y de ese desarrollo somos nosotros los responsables. No se puede ir en paralelo entre unas cosas y las otras. Y nada más, simplemente agradecer al CSDEN y a la organización Europa Press mi presencia en este foro, que ha sido muy gratificante. Muchas gracias. Vale, pues con estas palabras de José María, damos por concluida la mesa. Muchas gracias. Despedimos esta edición de los encuentros digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los del resto de programas de nuestra red, a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.